Hola a todos y todas. Estamos en esta mesa titulada Un catálogo virtuoso para el turismo cultural. Nos acompañan tres panelistas que voy a presentar a continuación, pero quisiera antes darles unos antecedentes de esta mesa. Como saben ustedes, estamos en el segundo Congreso Iberoamericano de Derecho de la Cultura. Este segundo congreso, tiene un antecedente importante fue el primer Congreso Iberoamericano celebrado en el año 99. Estamos celebrando, por lo tanto, los 25 años de este congreso que sentó las bases de poco de lo que ha sido las discusiones, el debate y las investigaciones académicas en torno a los conceptos y los alcances jurídicos del derecho de la cultura en el espacio iberoamericano. En esta mesa específicamente nos vamos a centrar en los alcances que tiene el turismo cultural, los avances en el espacio iberoamericano, con énfasis en lo que ocurre en el caso del Perú, en el caso de Colombia, en el caso de España, en torno a la legislación, específicamente en lo referido al patrimonio cultural, en cómo estos países vienen legislando la conservación del patrimonio cultural, pero también la apertura del turismo cultural, las visitas en torno al patrimonio cultural, pero también cómo la preocupación por conservar el patrimonio viene también abriéndose al derecho a la consulta en relación a las comunidades originarias, a cómo las comunidades originarias vienen participando en la gestión del turismo cultural, vienen participando en la preservación de sus entornos culturales, en la preservación de su medio ambiente, en la participación de los beneficios económicos que trae el turismo. Y todo esto, que es interesante también que lo vamos a discutir en el marco de lo que ocurre en Europa, en el patrimonio histórico de lo que ocurre en Europa, en la masificación turística, en lo que se llama el overtourism, en lo que es la saturación turística, lo que ocurre en ciudades como Venecia, en la que se discute actualmente el cobro de impuestos sobre ciudades pequeñas como Venecia, y el diálogo la discusión sobre empezar a cobrar impuestos a los turistas que se paran, por ejemplo, en la Fontana de Trevi, y todo este debate que tiene algún tipo de impacto en el derecho a la visita al patrimonio cultural, pero que también tiene un impacto sobre el derecho a la residencia y a vivir de alguna manera en ciudades de forma tranquila, sin verse saturado por la presencia masiva, masificada de miles de millones de turistas. Y cómo este debate de alguna forma todavía se presenta distante en el caso de Iberoamérica, pero sí tiene que ver con lo que ocurre en íconos turísticos como el caso de Machu Picchu, pero que de alguna forma todavía está distante a lo que ocurre en nuestro patrimonio cultural. Hay muchos puntos de vista y hay muchos enfoques, hay muchas aristas de cómo podemos abordar la legislación y el turismo cultural. No solo tiene que ver con la preservación del patrimonio cultural, no solo tiene que ver con el derecho del turista cultural y el derecho de las comunidades a preservar su patrimonio y a decidir sobre si sus territorios pueden ser o no objeto de proyectos de desarrollo turístico. También tenemos que hablar sobre el componente cultural, la dimensión cultural de
de proyectos o de otros tipos de turismo. La dimensión cultural de, por ejemplo, destinos que están trabajando sol y playa, turismo de naturaleza, turismo de turismo de salud, turismo de convenciones turismo de convenciones y negocios, por ejemplo, y la dimensión cultural que tienen estos otros tipos de turismo. Y también tenemos que hablar por supuesto, de la dimensión que tiene y la importancia que tiene el turismo cultural en el sentido de fomentar la reciprocidad y los espacios de encuentro e interculturalidad entre distintas sociedades. Hace muy poco hemos celebrado eh, con el lema de paz y turismo propuesto por la ONU Turismo. En este último 27 de septiembre se ha celebrado precisamente hablar de cómo el turismo contribuye a la paz. Y precisamente esto ha dado pie a hablar de si el turismo es una herramienta de construcción de paz, que es algo que, por ejemplo, Colombia tiene bastante experiencia en ese sentido. Pero también territorios como Perú o como Chile están debatiendo las consecuencias que tiene el turismo en la gestión o en la aparición de conflictos en los territorios. O por ejemplo en la aparición de conflictos medioambientales, ¿no? De conflictos de las comunidades originarias y cómo se pueden gestionar estos conflictos frente a proyectos de desarrollo turístico. Es decir, hay muchas aristas que puede tener el turismo cultural y la relación que tiene tanto con el turismo, con la aparición de turistas, con flujos turísticos y también con el manejo o el desarrollo, la vinculación que tienen las comunidades originarias con sus territorios. Vamos a permitir entonces que nuestros panelistas puedan desarrollar algunas ideas en torno a esto. Vamos a dar, por lo tanto, la palabra en primer lugar a nuestra primera panelista. Nuestra primera panelista es Clara Inés Sánchez Arciénegas. Ella es decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. Ella es doctora en estudios políticos. Es además administradora de hotelería y turismo. Ella es docente, investigadora y profesora emérita de la Universidad Externado de Colombia. Ella además también ha estudiado en el Colegio Mayor del Rosario de Colombia, es máster en gestión, desarrollo y políticas culturales en la Universidad de Girona de España. Actualmente es miembro de ICOMOS Colombia y coordina el Comité Nacional de Turismo Cultural y es miembro del International Cultural Tourist Committee. Es además miembro del Consejo Directivo de la Fundación de Patrimonio de Colombia, ha ejercido consultorías para organismos nacionales e internacionales, ha sido viceministra de Turismo de Colombia y ha sido directora de Turismo del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ha sido asesora de dirección del IDT y miembro del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Tenemos entonces 15 minutos para escuchar a Clara Inés Sánchez. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación Gaveiras por esta invitación y además para mí es un honor pues compartir con este panel de este grupo de panelistas tan prestigiosos. Muchísimas gracias. Yo voy a permitirme hablarles de un caso colombiano que creo que nos puede dar mucha visión y mucho tema para que podamos desarrollarlo precisamente con todas las temas y asuntos importantes que nos comentaba ahora la doctora Diana Guerra. Diana, no sé si podemos compartir un poquito la presentación. Es una presentación muy corta donde yo lo que les quiero
comentar es uno de los asuntos, es el tema de instrumentos jurídicos y quiero compartir un poco la experiencia de Colombia con políticas públicas dedicadas exclusivamente a turismo cultural. Pasamos a la siguiente, por favor. Y es porque una de las preguntas que nos formulamos ahora tiene que ver con el marco jurídico para el turismo cultural, en tanto hay una encrucijada de los derechos culturales, de acceso a la cultura y al patrimonio, al medio ambiente y a la sostenibilidad. Decirles que esta política de turismo cultural que se lanzó en el año 2021 no es la primera que tiene Colombia, tenía un antecedente en el 2007 de una primera política de turismo cultural muy enfocada al patrimonio material, ¿sí? Y pues este es un país donde nuestro mayor patrimonio se enmarcaría, pues sí, por supuesto tenemos mucho patrimonio construido, patrimonio urbanístico, arquitectónico, pero hay una gran riqueza cultural, diversidad cultural sobre todo, como lo señala nuestra Constitución Política del 91, un país pluricultural y diverso. De allí que esta segunda política de turismo cultural, que parte de la primera, pues haga mucho énfasis en este concepto de cultura ampliada. Sigamos, Diana, por favor. Mm, Entonces, simplemente aquí yo no me voy a detener, estos son los antecedentes que se han tenido en cuenta para la formulación de esta en política. Eh, Como ustedes pueden ver, pues está muy asociada al tema de gobiernos. Y esa, pues, digamos, sería una primera crítica que nosotros haríamos porque a veces hay muchos cambios según el gobierno, tanto gobiernos nacionales como distritales y departamentales. Sin embargo, pues decir que se retomaron temas que habían surgido de la política anterior, como por ejemplo la creación de la red de pueblos patrimonio, huelga decir que nosotros tuvimos la asesoría de México con sus pueblos mágicos. La siguiente, Diana, por favor. Y pues digamos que cuando se hizo esta política, se identificó ¿sí? Los sitios de patrimonio, ciudades creativas, declarados por la UNESCO, que aquí aparecen sitios 9, pero en realidad nosotros tenemos 19, si juntamos los patrimonios inmateriales. Aquí están los parques arqueológicos, digamos que se hizo como todo un inventario de cuántos centros históricos declarados teníamos, la red de pueblos patrimonio, cuántos museos había en el país, cuántas casas de cultura, festivales culturales, eventos, en fin, la siguiente, digamos. Y con base en ese gran diagnóstico, que además sí contó con muchos viajes o desplazamientos de parte del gobierno central para hacer reuniones con actores de los territorios, se identificaron tres problemas principales, uno en competitividad, mucho que ver con, digamos, con temas de calidad, con temas de infraestructura, de sostenibilidad, porque digamos que se encontró que habían externalidades, como bien lo está diciendo Diana, negativas en las comunidades receptoras o comunidades locales, así como en el patrimonio del país. Y un tercer tema general que es el de la articulación. Es decir, para poder articular un tema de turismo cultural, no solamente basta con la identificación de actores digamos, del sector. Es necesario, por supuesto, trabajar entre entidades públicas y entre sectores, principalmente con el sector cultura y el sector ambiente. La siguiente, por favor. Mm, Se trazaron muy a grosso modo unos objetivos específicos, hay un gran objetivo general, pero solo me va a recibir a referir a los específicos, donde se habla de innovación, de diferenciación de productos turísticos, se habla de impulsar el desarrollo sostenible
para incluir, tener una inclusión social, generación de capacidades en las comunidades que obtengan beneficios del desarrollo del turismo cultural y una gestión responsable del patrimonio. Cuando dice hay destinos con vocación, teniendo en cuenta que no todos de pronto los destinos sean con vocación turística. Y lo último es nuevamente articular acuerdos y procesos de actores públicos, de actores privados, de sociedad civil y demás interesados en la gestión del turismo cultural, propendiendo por una mayor productividad en las cadenas de valor, eh, reconociendo que además de lo patrimonial, pues hay manifestaciones artísticas, creativas, en ferias, festivales, en encuentros, y que además estamos hablando de derechos culturales y derechos económicos y de derechos ambientales. La siguiente, por favor. Y de allí es bastante amplia la política, surgen unas estrategias con unos programas y con unos proyectos. Digamos que cada una de estas estrategias va desarrollando estos objetivos específicos. La siguiente, por favor. Y aquí ya me voy a detener un poquito más, y es en esos aprendizajes. ¿Qué se aprendió, digamos, de este ejercicio? Se aprendió que pues hubo una formulación de una política pública con una amplia participación de sectores involucrados. No fue fácil, porque hay que decirlo, articular con el Ministerio de Cultura. A veces, digamos, los lenguajes que se emplean son distintos, pueden llegar a ser contradictorios, pero también pueden encontrar puntos de armonía, que quizás sea lo más importante, por decir que el ejercicio se hizo. Y este ejercicio se hizo pues pensando en esa posibilidad y en esa necesidad de articulación de estos diferentes sectores. Eh, en esa formulación de la política, pues sí hubo un mapeo de actores. Ese es un aprendizaje porque hubo un buen mapeo de actores. Hubo una valoración y valorización de la diversidad o del concepto de diversidad cultural. Hubo una escucha, y esto también es importante, una escucha eh, sobre los derechos culturales de las comunidades receptoras, de los residentes, de los pueblos originarios, de los empresarios también. También hubo, digamos, importante un empoderamiento de actores étnicos principalmente en el marco del pluralismo cultural. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque pues nuestra constitución y los desarrollos jurídicos que se han hecho con base, o digamos, para reconocimiento, discriminación positiva, temas de inclusión, de pueblos étnicos y de lo que nosotros dentro de la comunidad afrodescendiente llamamos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, pues se dio muchísimo por las apuestas turísticas que había de parte de estas comunidades y de intentar incluir dentro de esta política esos instrumentos jurídicos que a veces no son todavía del todo, y eso que hay un pluralismo jurídico, pero no son comprendidos plenamente todavía por parte del grueso de la población y sobre todo de parte de empresarios del sector turístico, que pues no fue tan fácil en ese ejercicio. Ahora, porque yo les hablo con algo de propiedad, pues porque yo ejercí estos cargos en el sector público y conozco los procesos. ¿Qué otro aprendizaje surgió de allí? Una muy importante, que fue por fin tener un inventario, ¿sí? Se realizó un inventario orientado hacia el turismo cultural, una aproximación a la demanda, es decir, saber realmente cuál es la demanda de turismo cultural. Les cuento una sorpresa, el gasto, digamos, que se identificó es un gasto bajito, y lo cual uno empieza a ver también, por ejemplo, algo difícil, y es, por ejemplo, aquí hay muchos artesanos, pero la gente todavía tiene la idea que porque es una artesanía debe ser económica, o pueden, digamos, pedir, hay que valorizar más esas horas, mano de obra, porque es mano de obra, es manufactura, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo emplean para hacer una mochila, un sombrero? En fin, esto, digamos, que nos dio mucho a que está subvalorado el gasto. Y ese pues es uno de los aprendizajes, haber identificado esto.
En cuanto a programas, proyectos considerados en la asignación de recursos, es importante porque digamos que por primera vez dentro de las líneas del Fondo Nacional de Turismo se crean líneas para, digamos, son convocatorias o es poder presentar proyectos a esas líneas que le apuestan pues a estos temas de turismo cultural. Se abrieron líneas de Fontour, hubo una repotencialización de programas pasados, porque como les decía al comienzo, también algo grave, y era es que dependemos mucho de las voluntades políticas de gobiernos cambiantes. Entonces, por ejemplo, programas como el de la Red de Pueblos Patrimonio durante el gobierno anterior, pues fue dejado de lado y ahora se está volviendo a retomar con esta nueva política. Y la necesidad de articular y armonizar que sigue presente. Y la siguiente, Diana, que creo que es la última diapositiva, que cuáles son los retos que son derivados de las barreras emergentes. Y es lograr esas voluntades políticas. O sea, estamos al vaivén de que no existe una política de Estado, no, las mismas leyes cambian. Aquí los marcos jurídicos, fuera que tenemos la Constitución, ¿cierto? Como madre, todo el marco jurídico del país, y la ley 300 del 96 como ley general. Cada gobierno ha empezado a hacer sus modificaciones y ampliaciones de las leyes. Entonces se nos vuelve un poco políticas, leyes coyunturales también. Y las políticas son mucho. Hay un gran problema en Colombia que son muy pocas políticas de Estado y muchas políticas de gobierno. También otras barreras que se nos han presentado o que se han presentado después de esto es pasar del concepto del gasto y el subsidio al concepto de inversión, rentabilidad social y económica, porque la cultura, pese a todo, sigue siendo vista como aquel sector en el que hay que subsidiar, al cual hay que, es un gasto, no es una inversión. Creo que nos falta todavía muchísimo entender el valor de rentabilidad social y de rentabilidad económica de la cultura. Y finalmente una comprensión integral del valor de la cultura para el turismo y en general de la cultura, es decir, la cultura más amplia. A veces nos quedamos estrictamente en lo patrimonial, en todas sus expresiones y posibilidades. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, nosotros tuvimos la semana pasada temas alrededor del Día Mundial del Turismo, y como muy bien lo señalaba Diana y avaló eso, nosotros en Colombia, por nuestra carga histórica, dice turismo y paz, y pues siempre pensamos en los temas de conflicto armado. Por supuesto que ese fue uno de los temas que se abordó. Los municipios, PEDET, que llamamos aquí, o SOMAC, que son municipios y comunidades indígenas, pueblos negros, campesinos, que le han apostado al turismo y que han encontrado precisamente en territorios de paz una oportunidad de desarrollo. Ese es un tema, pero el otro sí son los temas conflictivos que se empiezan a presentar, por ejemplo, entre comunidades indígenas o pueblos indígenas frente al turismo, en donde se han generado incluso divisiones entre quienes sostienen no debe haber turismo y los que sí quieren turismo. Y también tenemos muchos profesores, sabemos que esto no está ni registrado en la Academia Colombiana de la Lengua, pero de turistificación y algo de turismofobia en unos pueblos, por ejemplo, de la Red de Pueblos Patrimonio, donde ya hay una división entre los residentes locales y los recién llegados a montar negocios turísticos. Y ver cómo evitamos estas situaciones conflictivas entre residentes y entre visitantes, pero también entre migrantes que van llegando y que empiezan a generar procesos de gentrificación, lo que consideramos que también tiene que ver con turismo y paz, porque se trata de tratar de armonizar y no de desarmonizar ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que aquí termino pues mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, Clara Inés. Vamos a seguir entonces con este debate porque has presentado varias ideas interesantes. Además, con esta política de turismo cultural, que muchas veces, más que
el resultado del documento. Lo interesante es el proceso de construcción de este documento que seguramente tuvieron en Colombia, lo que ha traído el mayor aprendizaje. Vamos a seguir ahora con el doctor Alberto Martorell. Si me permiten presentarlo, lo tenemos ya conectado al doctor Martorell. Él es doctor en Derecho de la Cultura y máster en Economía y Administración del Patrimonio Cultural. Es experto en políticas culturales, gestión del patrimonio cultural también, derechos culturales, patrimonio mundial, globalización y cultura. Él es, de hecho, el primer titulado del programa, del prestigioso programa de Derecho de la Cultura que dirigió el doctor Jesús Prieto de Pedro, quien además fue su asesor de tesis, obteniendo la calificación de summa cum laude en su sustentación. Es magíster en Administración y Economía del Patrimonio Cultural y cuenta con el título de Estudios Avanzados del Doctorado en Ciencias Políticas de la UAM. Es autor de 7 libros especializados y numerosos artículos, ha dictado conferencias y presentado ponencias en más de 30 países. Es profesor del posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, de la Universidad San Martín de Porres y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha dictado también en posgrados de la Universidad de Barcelona, de la Universidad de Girona, de la Universidad Simón Bolívar de Quito, Ecuador, y es actual director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de ICA, del Ministerio de Cultura del Perú. Alberto, ¿te escuchamos? Muchísimas gracias, Diana. Es un honor participar en este panel con tan ilustres personalidades especializadas en esos temas como Clara, Jordi y por supuesto tú misma, Diana. Yo quiero comenzar diciendo que para mí es un honor participar en este contexto tan cercano a lo que fue la experiencia del doctorado en Derecho a la Cultura, en el que tuve el honor de ser, pues, discípulo de Jesús Prieto de Pedro, pionero en todo esto de los derechos culturales, no solo en España e Iberoamérica, sino a nivel mundial. Yo quiero plantear algunas reflexiones un tanto más genéricas y partir tal vez de lo último que nos decía Clara, de la importancia de la cultura. Creo que inclusive quienes trabajamos en el sector cultura y quienes trabajamos más específicamente en temas de estos culturales, propiamente dicho, de política cultural, de gestión cultural, inclusive nosotros mismos no nos terminamos de creer la importancia que tiene la cultura en el planeta. Y creo que la importancia que tiene la cultura en el planeta se podría resumir en una reflexión sobre los graves problemas que tiene el planeta: cambio climático, eh, violencia extendida internacionalmente, etcétera, etcétera. Y creo que hay una profunda relación entre eso y la renuncia progresiva que casi planetariamente hemos hecho a temas de reflexión, a temas de visión mayor de cómo entender nuestro presente alimentado del pasado y proyectado al futuro, que es esencialmente un ejercicio cultural. Si pretendemos convertirlo en un ejercicio tecnológico, en un ejercicio científico solamente, tiene esos componentes, pero el basamento de nuestra condición humana es cultural y por lo tanto eh, todas eh, estos problemas y demás debemos también entenderlos en clave cultural para generar procesos de cambio efectivo en el sentido que debemos orientarnos. Ahora bien, dentro de esa visión, digamos, amplia del tema, creo que hay también que hacer una reflexión profunda de lo que significa el turismo en general y muy especialmente el turismo cultural en nuestros procesos sociales en el siglo XXI.
es el fenómeno de movimiento de personas más grande de la historia de la humanidad. Han habido grandes desplazamientos, siempre ha habido el proceso de movimiento de personas y de encuentro con el otro, pero en la magnitud que sucede hoy en día debido a los cambios tecnológicos, económicos, a la incorporación cada vez más clara del derecho al descanso, al ocio, al tiempo libre, han llevado este fenómeno a una dimensión sin precedentes. Este año entiendo que estamos bordeando los 700 millones de turistas en el mundo, y que eso se acerca muchísimo a las cifras prepandemia. Y durante mucho tiempo, creo que antes de la pandemia sobre todo, hemos planteado las cosas como que mayor número es sinónimo de éxito. Y no es necesariamente así. Es hacer bien las cosas, por supuesto, para el mayor número posible de beneficiarios, pero hacerlas bien. Y creo que ahí necesitamos reflexionar mucho. El turismo, como ese fenómeno que mueve tantos millones de personas en el planeta entero y que hace que nos encontremos unos y otros con nuestros diferentes backgrounds culturales, idiomas, creencias, religiones, historia, etcétera, etcétera, sería infinita tal vez la lista de factores que hacen que ese encuentro sea retador. Grandes posibilidades pueden abrirse a partir de eso, pero también hay grandes riesgos a considerar. Uno de ellos es la fragilidad, no solo de los lugares físicos, sino de las formas de vida, lo que implica tanto el turismo o el patrimonio cultural material como el inmaterial que nos refería eh, Clara hace un rato. El antropólogo Marrouillet dice que hemos dividido al mundo en espectáculo y espectadores. Y llega a proclamar una frase claro, a mí me parece extrema, no estaría hablando ni enseñando en ninguno de estos temas si la creyera, que es, dice, viajar sí viajen, pero por favor no hagan turismo. Lo que tenemos que lograr es una conceptualización y una práctica ética del turismo que nos permita respetar los derechos de todos, porque aquí están justamente en juego los derechos culturales. Y en estos temas de cultura, creo que como hemos planteado las políticas y los derechos desde la visión del Estado estructurador, del Estado poderoso que dispone sobre las reglas de juego, que por supuesto debe hacerlo, pero desde un origen público, es decir, es el servidor público el que tiene, por ejemplo, la potestad de determinar qué es y qué no es patrimonio cultural. Y existen criterios técnicos, por supuesto, para determinar qué es patrimonio cultural en ese nivel, pero también debería existir el espacio a que aquello que la gente ama, aquello con que la gente se identifica profundamente, tenga una opción de ser reconocido como un valor cultural a nivel de patrimonio por esa iniciativa. Eso empodera. La gran misión de la cultura es generar factores de encuentro positivo. Y el ambiente físico donde esa misión se puede plasmar es este turismo, porque es el que está moviendo concretamente de un punto a otro de nuestra geografía, sin importar distancias ya, de un punto a otro de nuestra geografía, a miles y miles de personas todos los días que se encuentran con otros cientos y miles de personas, unos en posición de turistas y los otros en posición de pobladores locales, se ven afectados por ese proceso. Y parte de los derechos que deberíamos pensar se encuentran, no coluden, convergen si planteamos bien las cosas. Por ejemplo, el derecho a disfrutar de lo original,
que tiene el turista es exactamente el mismo derecho a conservar su originalidad y valores que tiene el poblador local. Convergen ambos derechos, pero en la práctica, cuando priorizamos el criterio solamente económico que nos ha permeado tanto en los últimos tiempos, terminamos haciendo lo que dice Oye, espectáculos para hacerlo más atractivo el sitio al turista, aunque sacrifiquemos la vida del poblador local. O convertir en parte de ese espectáculo algunos aspectos que son hasta performativos de la vida cultural de los pueblos. Por ejemplo, algunos rituales. Hay algunos rituales de nuestro mundo andino. Disculpen que estoy en un ambiente, tuve y ahora está viniendo una banda de música en un pueblo de Ica porque no llegaba a mi oficina central con el cambio de hora. Llegaba unos minutos antes o unos minutos después, en cualquier caso, así que tengo No, no, acá no te preocupes, acompañamiento, Alberto, que música de no se fondo. escucha, no se Ya, escucha, no se escucha, no te todavía, preocupes. se está acercando, se está acercando. Es parte de la vida cultural de un pueblo, ¿no? Están festejando en Palpa alguna actividad, ya veré qué es, y me sumaré un poco al festejo dentro de un rato. Entonces les decía, podemos convertir, no decir no hagamos turismo, como llega a decir Auger, sino hagamos buen turismo. Y entre otras cosas que yo siempre reclamo es formemos al ciudadano para ser buen turista. Formemos al ciudadano para que dentro de su mundo y experiencia en el mundo actúe como un buen turista. Y creo que tenemos un instrumento que está muy poco difundido, por lo menos en Perú, valiosísimo, y que lamentablemente no está aprobado cuando se ha convertido en convención, que es el Código de Ética Internacional que promovió la Organización Mundial del Turismo y se convirtió en un convenio. Y en ese convenio, el Código de Ética Mundial para el Turismo aborda con una claridad notable, se ha convertido en convención, lo que significa que para los estados parte, lamentablemente, muy pocos lo han firmado aún, el Perú no, muy pocos lo han firmado aún, y en ese firmar, en ese hacer de ese código ha habido una virtud muy curiosa, porque al haberse aprobado inicialmente como código ética, ha usado un lenguaje mucho más asertivo que lo que pueden normalmente asumir las convenciones. Las convenciones suelen hacerse en términos de decir en la medida de las posibilidades del Estado, siempre y cuando coincida con las circunstancias económicas. Pero como era un código de ética, el código de ética está planteado en términos asertivos, en términos afirmativos de compromisos. Y creo que es necesario, dada la importancia y la fragilidad de la cultura, que en el turismo está profundamente comprometida, que haya compromisos ciertos, que haya no solo declaraciones, sino aspectos normativos que puedan ser exigidos por los ciudadanos, por las personas encargadas del cumplimiento de las políticas, pero también las personas encargadas del disfrute de las políticas. Y, por ejemplo, ese código nos dice, las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de turistas y visitantes de sus bienes. Lo digo porque vivimos en un clima de inseguridad tan fuerte y hay que tener en cuenta, esa es una obligación del Estado, no es una opción. Sí, de acuerdo a la convención, claro, de los estados que lo han firmado, pero sería bueno, insisto, en que sean mucho más cada vez y trata temas tan vigentes. Yo citaba ese ejemplo, aunque no es exactamente de nuestro mundo cultural, pero es profundamente vigente. Y cuando parte, nos dice, la comprensión y la promoción de los valores éticos comunes de la humanidad en un espíritu de tolerancia y respeto de la diversidad de las creencias religiosas, filosóficas y morales son a la vez fundamento y consecuencia de un turismo responsable. Y es que el turismo es en sí mismo un fenómeno cultural. Toda forma de turismo es un fenómeno cultural. Y luego tenemos el turismo especializado, que es el turismo cultural. Y el turismo cultural tiene
las mayores posibilidades de ser el que influya en los procesos de vida que requerimos para el encuentro, para la construcción de un futuro común positivo y responsable de cara a la supervivencia de nuestra especie y de nuestro planeta en las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? La ola de incendios que acaba de haber en Perú, en Ecuador, en Colombia y más países, y que ya se había dado en otros años, por ejemplo, en Europa o en África, nos dice mucho de la situación grave que vivimos y tenemos que tomar medidas y el compromiso ético que implica la pertenencia cultural es, desde mi punto de vista, lo que estamos olvidando de activar y que funcionó en otros tiempos. Funcionó en términos de generar confianza, de generar proyectos comunes, que es lo que debe hacer la cultura. Y el turismo cultural puede contribuir notablemente a eso. Si observamos en el Perú el fenómeno de lo que se llamó en su momento el boom de la arqueología en la costa norte peruana, es realmente espectacular, pero implicó años de estudio riguroso desde el punto de vista arqueológico. O sea, el turismo cultural se basa en procesos de afirmación de las culturas locales y sus valores, y entonces florece con toda claridad. Pero además, no nos damos cuenta de que la cultura es poder y de que la cultura es también una fuente muy saludable de negocios. Y aprovecho que está Clara, colombiana, para citar un ejemplo que a mí me parece realmente fascinante, que es Medellín. Si uno decía cuando yo era joven, me voy de vacaciones a Medellín, me decían, oye, eh, acá mismo te puedes matar solito, no necesitas que alguien te mate. En Medellín había un coche bomba al día. ¿Cuántos años hace de eso? 30 años. ¿Cómo cambió Medellín? Cambió por la cultura. Cambió por su apuesta por la cultura. 5% de su presupuesto dedicado a cultura desde que entró, me parece que fue Fajardo, el primer alcalde del grupo que después siguió mucho tiempo. Sergio Fajardo. Y el 5% cultural de Medellín ha transformado Medellín de una ciudad que no era viable ni siquiera para sus habitantes, o sea, mucho más violencia de la que nos quejamos hoy día en todas nuestras ciudades, con sicariato y demás, la tenía Medellín concentrada. ¿Y cómo lo cambió? Lo cambió por su apuesta por la cultura. Y ahora Medellín recibe cantidades impresionantes de turistas, tiene algunos de los festivales de turismo más visitados del mundo, culturales más visitados del mundo, tiene bibliotecas que han tenido el nivel de lectoría más alto del mundo, más que Europa. Y esas bibliotecas, algunas hicieron lo que eran los basurales de la ciudad, donde Fajardo dice, me decían que estoy loco de hacer una biblioteca en esa zona, y les transformó la vida. La cultura transforma, rinde y genera procesos de desarrollo, como el de Medellín, o en menor medida el de nuestra costa norte peruana en el Perú, que deberíamos poner sobre el tapete, hacerlos mucho más visibles y comenzar a debatir, no cómo imitar, por supuesto, sino cómo utilizar esa experiencia para adecuarla a nuestras realidades. Y creo que en ese sentido se puede generar un turismo cultural mucho más saludable para todos y para el futuro de nuestro planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Muy interesante, en verdad, escucharte todo lo que has reflexionado, porque además ha sido más amplio, más allá del turismo cultural, ¿no? Has hablado del fenómeno turístico en general y la relación con la cultura, ¿no? Eso es una mirada mucho más amplia que vamos a poder debatir después, seguramente. Además, Clarinés tiene muchas cosas que comentar, porque Alberto ha hecho mención en varias ocasiones al caso colombiano. Vamos a dar ahora paso al profesor Jordi Tresserras, que Jordi es un muy conocedor, muy experto en el caso del turismo cultural, de larga trayectoria además.
Jordi es consultor de UNESCO, de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la Unión Europea en temas de patrimonio, economía creativa, turismo sostenible. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. Es profesor asociado de dicho centro universitario. Ha coordinado programas de posgrado en cooperación cultural internacional desde 1999 hasta el año 2021 y un programa que ha formado profesionales en toda América, Europa y Asia también en turismo cultural, em, que además profesionales que hoy día toman decisiones en el campo del turismo cultural y eso lo ha llevado a desarrollar también proyectos en este campo en todo Latinoamérica. Es miembro del cuerpo académico del doctorado en Sociedad y Cultura. Fue profesor adjunto de Turismo Cultural en el Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de New York University. En el 2010 es designado profesor visitante del máster y doctorado de Gestión del Patrimonio y Turismo de la Universidad París I de la Sorbonne, y del programa de especialización en gestión cultural de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es presidente también de la red Ibertur y socio fundador de CTC Consultores en Turismo Cultural. Es miembro de los clubes de turismo cultural y gastronomía de la Agencia Catalana de Turismo y es miembro del Comité Científico Internacional de la Ruta del Esclavo de UNESCO y consultor, como ya dije, de varios organismos internacionales y agencias de la cooperación. Te escuchamos, Jordi. Muchísimas gracias, Diana. Para mí también es un placer pues estar en este panel y sobre todo pues con Clara Inés Sánchez y con Alberto Martirey, dos grandes expertos del tema que han abierto, como yo diría, el melón, ¿no? Con varios temas y sobre todo porque son conocedores no solo desde la teoría, sino también desde la práctica, que yo creo que aquí está a veces el gran qué, ¿no? O sea, cuando hablamos de los marcos teóricos, a veces esos marcos legales o esos planes, pero se tienen que implementar. Y yo creo que ahí ha sido cuando Clara Inés se conoce muy bien ese tema, porque ha estado en los dos lados, y para mí pues experimenta en un país donde realmente pues es una realidad, sobre todo porque gracias al turismo cultural pues se ha contribuido. Y ahora vengo de Cartagena de Indias, de los Montes de María, y es un ejemplo claro que gracias al turismo cultural se generan oportunidades para la gente y sobre todo mitiga pues todo el tema del conflicto. O sea, Colombia tiene con qué y lo puede mostrar con varios ejemplos, ¿no? Pero claro, lo complicado que es hacer esa relación entre cultura y turismo. O sea, yo lo viví en Colombia, somos conscientes, ¿no? De esas, aparte de, de los choques personales, ¿no? De esos egos políticos que nos encontramos en todos nuestros países, después está el tema de generar realmente esos puentes, ¿no? He preparado una pequeña presentación que os voy a compartir, y realmente aquí, eh, bueno, quería primero haber hecho una valoración del caso de España, pero es que el resumen es muy claro. Eh, en España tenemos una presencia de hablar primero del acceso a la cultura y el patrimonio, sobre todo con una mirada al turismo cultural patrimonial. Es decir, todo el tema de manifestaciones de patrimonio inmaterial, como son fiestas, sí que hay una valorización, pero es como muy relativo. O sea, la vinculación con el turismo en el caso de España es muy tardía, sobre todo con el boom turístico, cuando España quiere ser algo más que sol y playa. O sea, porque el turismo en España, aunque o sea, las primeras políticas fueron de posicionamiento de un turismo de sol y playa, pero tenemos unos antecedentes muy interesantes. Es decir, cuando se habla del acceso a la cultura, primero vemos cómo los artistas, por ejemplo, la Asociación de Artistas y Pintores, piden la gratuidad para entrar a los museos. Son los años 20, y entonces se consigue esa gratuidad para los museos de titularidad pública. Después nos vamos a una ley que creo que es
para nosotros fundamental, que fue la ley republicana, la ley de la República Española, que habla de el acceso a la cultura, por primera vez, o sea, el acceso general para todo el mundo. Pero bueno, ese todo el mundo era todo el mundo que tenía un interés en la cultura, con lo cual era poco. Fueron las escuelas, sobre todo ese acceso a la escuela de las escuelas primarias, de la escuela secundaria, para poder hacer visitas. Y aquí os pongo un caso muy, muy significativo. Desde las universidades, pues se promovía que lo mejor era la enseñanza in situ. Y entonces se promueve un proyecto conjunto entre las diferentes universidades que enseñaban arqueología en España y se realizó un crucero universitario por el Mediterráneo para conocer a esas culturas in situ, ¿no? Obviamente, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, pues nos llevan a una parte oscura y sí que vemos que tenemos ya, sobre todo a partir de los años 70, en el caso de España, por ejemplo, en el acuerdo España con la Santa Sede del año, de los años 70, a finales de los 70, se habla de la necesidad de que la Iglesia pueda hacer accesible su patrimonio tanto a los ciudadanos como a aquellos que nos visitan. O sea, y después tenemos esa ley de patrimonio histórico del año 85, que para nosotros es clave, pero siempre hablando del acceso a la cultura. No hay ninguna referencia a la palabra turismo. Y después tenemos al contrario, o sea, en el marco legal turístico, ya lo hablo para toda la región, para toda Iberoamérica en general, cuando desde las leyes de turismo hablan de turismo cultural, es en definiciones. Definen las tipologías que hay y unas pues hablan de turismo patrimonial, de turismo cultural. Cuando hablan de cultural, yo os digo casi siempre de la parte patrimonial. eh, y no encontramos esas reflexiones más allá. A veces, sí tenemos, por ejemplo, el caso del Perú, que tiene una ley de fomento, por ejemplo, del turismo comunitario, sí que se hace referencia en este caso para el apoyo, pero esas leyes luego no van acompañadas con una implementación, con recursos, como, con ese acompañamiento, esas asistencias técnicas para que se puedan implementar. Eh, yo os diría, en el caso de España, nos tenemos que ir al año 2015. Diréis, wow, ¿no? Pues sí, 2015, que tuvo lugar la revisión de la famosa Carta de Turismo Sostenible de Lanzarote, ahí entre la UNESCO, la Organización Mundial del Turismo, en este caso, pues esa renovación de la Carta de Lanzarote, que ahora se llama pues, la Carta Mundial de Turismo Sostenible del País Vasco de 2015, conseguimos que se incorporara una frase que era que el turismo cultural y creativo. Claro, Inés ha sido una de las impulsoras también para ese uso del turismo creativo, pues como un motor de desarrollo sostenible del turismo, pero desde una mirada pues, de la gestión responsable del patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial, las artes y las industrias culturales creativas, ¿no? O sea, eso que diréis, bueno, pues es la base de todo, pues lo tenemos en 2015. Y después, cuando nos vemos realmente si tenemos cómo nos podemos adaptar, yo os diría que la receta sí que existe, pero con los ingredientes de cada lugar. Entonces, es muy importante la participación y la implicación de la comunidad en todos los procesos. Yo viví en Barcelona, la Barcelona de los años 90, que era la Barcelona olímpica, donde la cultura era un eje de desarrollo, donde promovíamos el turismo cultural, pero como habéis comentado, si esto no se hace de una forma continuada y seguida, pues tocaríamos el tema que también ha abierto Clara Inés con el caso de pueblos mágicos, ¿no? O de los pueblos patrimoniales de Colombia o de lugares que no ha habido un plan de acompañamiento y se ha desmadrado. Y eso ha generado, pues, entre otras cosas, pues una inversión externa a veces, porque para los propios locales pues no tenían ese acceso a las fuentes de financiación o no creían realmente que lo que para ellos es cotidiano tuviera un interés turístico, o sea, también es cierto, y ha generado, por ejemplo, la turismofobia. Y a veces dices tú, ¿cómo yo? O sea, el turismo cultural eh, de calidad, puede ser de calidad a un precio realmente accesible. Pero claro, ¿cómo puedo generar un turismo cultural cuando vienen millones de personas a visitar un espacio, ¿no? ¿Cómo genero ese contacto con la comunidad? Es muy complicado, porque ahí tenemos también la masificación de esos destinos culturales, ¿no?
Ahora pues comentaban en Cartagena la llegada de los cruceros, temporada de cruceros que tenemos, por ejemplo, en Barcelona, que la ventaja que hay en Barcelona es que es un hub, que es entrada y salida de cruceros, con lo cual tenemos un promedio de una pernoctación de 1,5% de la gente que va a hacer un crucero, que eso es muchísimo, ¿no? Porque implica que se quedan antes o se quedan después a conocer la ciudad. Pero claro, cuando están de paso, pues claro, tienes que atender todo un volumen de gente que todos quieren visitar los mismos lugares, ¿no? El tema de trabajo en red, la competencia, o sea, trabajar entre competidores. O sea, cuando queremos que un destino, bueno, es un tema de fortalecimiento de destinos. La cultura es un elemento más, ¿no? Pero claro, tiene que participar también. Y el sector cultural a veces, pocas veces participa realmente en esos procesos de la gestión del destino. Y lo que nos sucede también es que desde el sector cultural se ha mirado siempre al turismo como algo de banalización de la propia cultura, ¿no? O sea, hay ese elemento que no siempre es fácil, cuando a veces resulta que el turista puede llegar a ser el principal usuario o su principal visitante a ese museo, a ese monumento o a ese festival, ¿no? que se organiza, ¿no? Después algo que es importante, que es la creación de relatos y un hilo conductor, ¿no? Yo ahí pues haré como Alberto y pondré otra vez de ejemplo en el caso de Colombia, ¿no? Colombia trabajó en la creación de los relatos, es decir, territorialmente y sobre todo también con destinos que todavía no están conocidos, crear relatos para que la gente, y sobre todo relatos compartidos, que la comunidad se sienta identificada con ese relato y quiera también atraer un turismo en función de ese relato, ¿no? Diferenciarnos. Una oferta accesible. Accesible no solo físicamente, sino culturalmente. No es lo mismo, por ejemplo, que yo haga una ruta en mi ciudad, en Barcelona, eh, mm, dirigida a un turismo de proximidad, que si yo lo hago para atraer a un turismo europeo o lo llevo a traer para un turismo internacional. Es decir, el discurso en turismo cultural tiene que ser adaptado según el grado de conocimiento y os diría más también, el grado de interés que pueda tener nuestro turista. ¿Eh? Y después, evidentemente, no solo es importante activar ese recurso, sino que realmente tenemos que trabajar en la promoción y en la comercialización, ¿no? Y algo también muy importante, cómo reinvertimos esos ingresos que genera el turismo en cultura y en la propia ciudadanía, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave. Turismo cultural sostenible, con ese marco legal que os digo es muy necesario. La Carta Iberoamericana de la Cultura fue un referente importante, pero nos falta esa implementación de la Carta Iberoamericana de la Cultura, que ya tocaba temas, pero nos quedamos ahí a medias, fue el momento de de la crisis, y yo creo que es un documento que está ahí y que puede ser un referente para retomar muchos puntos, ¿no? Sobre todo generar políticas, generar estrategias y planes operativos y sobre todo que se implementen, ¿no? Yo como punto clave también tenemos los elementos de los organismos multilaterales, pero los hemos de bajar. Los hemos de bajar porque tenemos desde UNESCO, hay unas líneas de trabajo, fomentar la cultura y las industrias creativas en relación a los ODS como oportunidades de empleo y de generación de desarrollo local, pero si lo miramos desde turismo, el enfoque es diferente. O si lo miramos, por ejemplo, desde la Organización Internacional del Trabajo, que para mí es un enfoque muy interesante, que ese empleo que se genere sea digno. A veces el turismo genera mucho empleo, pero un empleo que a veces no dignifica a las personas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es un tema muy importante de cómo generar ese empleo digno de una forma directa o indirecta. ¿Eh? Mm, He podido regresar de Cartagena, donde estamos trabajando con un proyecto con restaurantes de la ciudad que están trabajando con la valorización de la cocina costeña caribeña, y algo que vi muy interesante, cómo habían generado una alianza con una ONG eh, que es Granitos de Paz, que trabaja con 400 agricultoras urbanas que trabajan en los patios de las casas, de barrios de Cartagena y de zonas del entorno, que venden a estos restaurantes flores, brotes. eh, entonces, bueno, pues han generado unas cadenas de productivas en red, de economía circular, pero es que ahora, cuando en el restaurante hablan de que estos platos provienen de este elemento, han generado un interés por parte de esos turistas más responsables. Oye, yo quiero hacer la ruta de patios.
Y entonces ahora pues estamos viendo cómo se puede trabajar esa ruta de patios, ¿no? Es decir, bueno, vemos o en Montes de María para poder ver pues la agricultura de patios, ¿no? Entonces, pues de gente, agricultores que tenían 5 productos y ahora están valorizando 200 productos, ¿no? Y que tienen ahora también un interés también como dentro del turismo, podemos decir, cultural, gastronómico, comunitario. Em, la erradicación de la pobreza, ese es un claro ejemplo donde tenemos que trabajar para buscar opciones para mitigar la pobreza, ¿no? Ahora, poner a las comunidades en el medio de la foto, ¿no? No a los políticos, a veces con mucha buena voluntad, ¿no? Sino la comunidad tiene que estar en medio del proceso. Yo creo que estamos ante un fracaso de las políticas neoliberales que no nos han conducido a esos programas, ¿no? Tenemos ahora países como Colombia o como México que están liderando procesos que intentan posicionar a la comunidad desde el centro de la base, pero es complejo también, ¿no? Es complejo también. Y eso no quiere decir que vayas contra los modelos organizados, no, no, todo lo contrario. O sea, el turismo en sí del sector privado, hotelero, restaurante, funciona muy bien. Ahora, a lo mejor tenemos que hacer también ese trabajo más especial para el turismo comunitario y generar alianzas. En Cartagena, pues, por ejemplo, vimos que hay un hotel de 5 estrellas que su oferta turística que ofrece es precisamente un turismo comunitario. O sea, y no quiere decir que la gente que vaya que se aloje en un hotel de lujo no pueda realmente pues, hacer unas propuestas de turismo comunitario, ¿no? Es buscar alianzas, es decir, la ventaja que tenemos eh, es necesario la política pública, pero es necesario trabajar con el sector privado organizado. En el caso de Colombia, a mí me consta, o sea, yo me he quedado maravillado esa alianza entre ANATO, que son las agencias de viajes, Acodres con los restaurantes, Cotelco y las asociaciones del sector hotelero. Es decir, es un caso de trabajar en alianza el sector privado organizado con las políticas públicas, pero después, evidentemente, como buen catalán, que tenemos 2 manos, una en el corazón, la otra en el bolsillo, el turismo es una actividad económica que ha de generar pues, ingresos, ¿no? Las experiencias turísticas, pues eso es un elemento clave. Ahora, esas experiencias turísticas, desde UNESCO se hizo el primer catálogo de experiencias en un sitio patrimonio mundial, el caso de Tiwanaku, que lo que pretendía también era generar pernoctaciones. Fue un trabajo de articulación, de alianzas, pero en esos catálogos. Después, lo importante también era cómo evolucionan. Y en Ciudad de México, por ejemplo, trabajamos un proyecto desde UNESCO México en alianza con Airbnb para un tema de regularización del Airbnb en la Ciudad de México, con la que es ahora presidenta Claudia Sheinbaum, que entonces era presidenta municipal, con todo lo que significó, porque significó un tema de cómo articular y nosotros, por nuestra parte, pues trabajamos para seleccionar, crear indicadores para que las experiencias que se promovieran en la Ciudad de México a través de Airbnb pues cumplieran con unos mecanismos de esa mirada transversal de las convenciones, que fortalecieran las capacidades de las personas y las comunidades, que generaran realmente una fuente de ingresos desde una economía, dijéramos, lo más circular y lo más participativa posible, y que evidentemente protegieran el patrimonio y fomentaran la creatividad, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, se puede descargar desde la página de UNESCO las experiencias que hemos hecho y evidentemente se han trasladado pues ahora a Yucatán, las estamos trasladando también al destino de Islas Marías, que es también un destino en Nayarit, patrimonio mundial. Y bueno, es una metodología pues que la idea es poderla ir replicando y es bajar a la realidad pues ese enfoque de los ODS, ¿no? Con la educación, pues lo mismo, ¿no? Y aquí pues os pongo ejemplos con la OIT. Estamos trabajando con temas, por ejemplo, esta fue una acción en el Perú de turismo rural comunitario, pero vinculado a la generación de un empleo digno y un trabajo decente, ¿no? Lo mismo estamos haciendo con un programa desde la OIT, desde Turín, para trabajar en esta línea para todo el espacio de América Latina y el Caribe, ¿no? Con la Unión Europea, por ejemplo, estos ejemplos se han trasladado, por ejemplo, a iniciativas financiadas, o sea, la Unión Europea está apostando por el turismo cultural. Estos son 2 ejemplos que se aplicaron en Cuba, el proyecto Arte Plaza en la ciudad de Camagüey, donde fue muy importante el trabajar con el instrumento, ¿no?, de gestión, que es el plan maestro
están incorporando la economía creativa, es decir, las artes y las industrias culturales en la planificación urbana también, garantizando pues, que se pudieran generar actividades compatibles y fomentando también el uso del centro histórico e incorporando también el tema del turismo cultural a la propia planificación urbana, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los temas claves, los entornos de protección. Los entornos de protección que son importantes para en este caso, el centro histórico o el monumento o el sitio patrimonial, pero también, pues en este caso, pues esos conos de protección para que se incorporaran en la planificación urbana, para que no se construyeran lugares que pudieran afectar a ese entorno de protección, tanto por el interés del monumento como para no afectar las visuales turísticas, ¿no? O sea, de una zona de interés turístico. Otro ejemplo fue en Cienfuegos, en Cuba. En este caso, se crea un distrito cultural nuevo en un barrio patrimonial, pero de las afueras de lo que es el centro histórico inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Ahí otra vez el marco de referencia fue Colombia, fue Bogotá con su programa de distritos culturales. Algunos son distritos culturales pues, que nacieron y se constituyeron, como Candelaria, por ejemplo, en el centro histórico, pero otros fueron planificados ex novo, ¿no? En este caso tomamos ese ejemplo de la Secretaría de Cultura y del Gobierno de la ciudad de Bogotá y se propuso la creación de un distrito creativo, el de La Gloria, en la ciudad de Cienfuegos, que evidentemente se incorporó al sistema de planificación urbanística y evidentemente pues se trabaja desde las políticas urbanas, pero después también con toda la línea de promoción de la creatividad y del turismo cultural como uno de esos ejes, ¿no? Em, También quiero, de una pasada, el tema género, muy importante también, o sea, conseguir la igualdad, o sea, no en todos los lugares las mujeres cobran lo mismo que los hombres, eh, aunque en muchos casos, sobre todo en turismo cultural, hay una implicación mucho mayor de propuestas gestionadas por mujeres, entonces, pues hay un tema también de visibilizarlas, pero también, por ejemplo, transformar, cambiar los mensajes y los relatos. Aquí os pongo un ejemplo de Barcelona. Esta es la Casa Milà, conocida como la Pedrera. Eh, pues cuando realmente trabajamos en el plan de gestión, pues hicimos un enfoque desde la despatriarcalización y desde la descolonización, porque esta casa, o sea, realmente quien aportó el capital fue Rosario Segimón, que fue su segundo marido el que le puso nombre a la casa, pero fue ella la que vivió más tiempo, ya sabes, un bon vivant muere joven, ¿no? Entonces, ella estaba invisibilizada, no aparecía en los discursos de la casa, ¿no? Y los fondos venían de la riqueza de su primer marido. La Pedrera se construyó con los fondos de una hacienda, primero cacautera y después de café de Guatemala. Pues bueno, ahí está, como la mayor parte del Paseo de Gracia o del ensanche de Barcelona, que viene de capital americano, del comercio, el comercio legal y del comercio también informal, ¿no? O ilegal. O sea, son temas importantes para esa visibilización, ¿no? O el caso, por ejemplo, también pues de colectivos como los Mushe, ¿no? Que también es uno de los temas para poder trabajar desde este ODS. eh, con la línea del tercer género, pues eh, marcada también como un elemento pues, que contribuye a la generación de generación de oportunidades y de ejemplo también de interconexiones, ¿no? Con el ODS 11, que es el único que habla de patrimonio, pues os pongo ejemplos, por ejemplo, desde la cultura, desde los hoteles patrimoniales, se puede trabajar también este trabajo, hoteles con historia, hoteles que están ubicados en edificios patrimoniales, pero también hoteles que apuestan por el arte, la artesanía, el diseño o la gastronomía, ¿no? Hay ejemplos, en el caso de España tenemos, por ejemplo, paradores, pero os quiero poner también un ejemplo. Un alojamiento cultural puede ser también pues, un alojamiento rural, como este de una Gilek Balam en la zona de Yucatán. ¿Eh? Y aquí, por ejemplo, ha sido muy importante porque en el marco de lo legal que comentábamos, el INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene un acuerdo que se llaman convenios coadyuvantes con las comunidades para que puedan haber cogestión de las zonas arqueológicas. Sobre todo también, pues, vincular emprendimientos con el propio desarrollo, ¿no? También potenciar la identidad, por ejemplo, artesanías con identidad. En la Pedrera, por ejemplo, pues se hizo todo un trabajo para captar esos elementos, ¿no?
En tema de marco legal, por ejemplo, para la cocina, nosotros en Cataluña trabajamos con una marca de garantía para la cocina regional, elaborando pues una normativa para que se pudiera pasar. Antes las marcas de garantía solo eran para las recetas, ¿no? Entonces, en este caso se trabajó una marca de garantía para toda una cocina regional. Entonces, pues con un corpus, viendo qué tipo de productos, pues el porcentaje de recetas que se aplicaban, el tipo de productos y el porcentaje, es decir, que lo legal también es muy importante para hacernos ese marco, ¿no? Y ya para finalizar, pues hablar también del tema, por ejemplo, de trabajar en red, las alianzas, ¿no? Lo de ese 17, que a mí es el que más me gusta de todos. Un ejemplo también, pues por ejemplo, el caso de las rutas o itinerarios culturales, ¿no? Desde la Organización de Estados Iberoamericanos, ahora se está trabajando este tema. Tuvimos la reunión de viceministros y viceministras de Cultura en el mes de agosto en Río de Janeiro. Y precisamente, pues, los ministerios de Cultura pidieron que la OI pues, impulsara este proyecto y se presenta ahora en la cumbre de jefes de Estado iberoamericanos, ¿no? de Ecuador, de Cuenca, este mes de noviembre, y esperamos que eso sea una hoja de ruta que contribuya pues, a generar estas alianzas, ¿no? El Camino de Santiago pues, es el más conocido, ¿no? Pero también hay experiencias muy interesantes en el caso de América, caso, por ejemplo, del Camino de los Jesuitas. Eh, Donde es bien interesante, aquí os pongo un caso de buenas prácticas, ¿no? Cómo se ha integrado a las comunidades, en este caso Pindó, de la etnia guaraní, en los propios circuitos guiados con una cosmogonía propia y que también contribuyen a ofertar las visitas en su lengua. Tanto para la comunidad como para gente que puede venir y estar estudiando esta lengua en las visitas, ¿no? Pero sobre todo también para aportar su cosmogonía y sus saberes en esos relatos interpretativos, ¿no? Que pueden tener pues, diferentes miradas, ¿no? O en el caso de Europa, que esperamos también llevarlo a América Latina en la expansión, las rutas europeas del patrimonio Roma o patrimonio gitano, ¿no? Pues colectivos que han estado invisibilizados también y que tienen una gran aportación a la cultura, sobre todo a esa cultura viva, ¿no? Y, bueno, pues son temas de articulación y que están sobre la mesa. Y bueno, eran temas para debatir, pero no he querido extenderme en este caso, sino para también generar espacios para el debate, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos mucho que hacer y bueno, sobre la mesa dejo ahí algunos de los puntos que he tocado. Gracias. Mil gracias, Jordi. Bueno, creo que hay varios temas que atender y debatir. No sé si nos va a dar el tiempo. Yo quisiera plantear algunos temas para que pueda Clara Inés, Alberto y Jordi mismo poder responder cada uno de ellos para poder cerrar la mesa. Creo que uno de los retos, por cierto, que se planteó en Mondiacult del año 2022 y que seguramente se va a seguir debatiendo en Mondiacult Barcelona, seguramente Jordi nos puede hablar algo del tema hacia Mondiacult Barcelona va a ser el año 2025. Es el reto pendiente de tener una legislación precisamente transversal de derecho de la cultura, pero específicamente centrado en turismo cultural. Colombia lo ha trabajado a través, o ha intentado trabajarlo a través de esta política de turismo cultural. Pero precisamente también Clara Inés nos lo mencionaba con estos cambios de legislación que vienen sucediendo en nuestros países, también en el caso de Perú, ¿no? Cambios que vienen dándose y que demuestran un poco que ya las políticas no son tanto políticas de Estado, sino políticas de gobierno, ¿no? Cada gobierno vienen haciendo cambios legislativos y vienen haciendo cambios que son trabajados por grupos de expertos y eso supone un borrón y cuenta nueva
eh, y suponen un cambio de orientación preocupante, ¿no? Porque ya no tenemos horizontes tan largos, sino que tenemos que replantearnos las cosas cada cierto tiempo. Eso está pasando también en Perú actualmente. También la legislación está cambiando, está respondiendo a intereses de miradas muy cortoplacistas. Entonces, en ese sentido, y también pongo en la mirada al 2030 estos objetivos de las Naciones Unidas que nos planteaba los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos 2024, no sé qué tanto se van a alcanzar, y eso es algo que también se plantea, qué tanto vamos a alcanzar esos objetivos al 2030, ¿no? Se habla mucho de la sostenibilidad, pero estamos ya a 6 años. Y vinculándolo al campo del turismo sostenible, ¿cuáles son esos retos de cara sobre todo al espacio iberoamericano en relación a tener una legislación de largo plazo que tenga esta mirada de la sostenibilidad, que tenga esta mirada de lograr realmente los objetivos de desarrollo sostenible, que respete un poco lo que están pensando, lo que están queriendo las comunidades, sobre todo las comunidades aborígenes? em, ¿Qué es lo que nos toca hacer en países como Perú, en países como Colombia, mirando nuestra cultura originaria? Claro, yo creo que estas preguntas son bastante complejas de responder, pero a ver, Clara Inés, empezamos por tu lado, después Alberto y después Jordi, con esa mirada también desde el otro lado del océano. Gracias. Y voy a ser muy breve, Diana, también como lo has solicitado. Habría mucha tela de dónde cortar en mi respuesta realmente, si es una pregunta compleja. Estoy de acuerdo contigo, yo veo difícil, o sea, la pregunta creo que persiste, ¿será que vamos a lograr cumplir los objetivos de desarrollo sostenible? Yo creo que nos va a suceder lo mismo que con los objetivos de desarrollo del milenio, que eran 8 y cuando llegamos al 2015 terminaron convirtiéndose en 10, 17 y doblando el tiempo. No sé qué es lo que nos vaya a suceder de aquí al 2030, pero yo simplemente de todo lo que pudiera decir me voy a concretar en algo para nosotros, precisamente en estos países, en donde realmente sí es triste ver cómo cada gobernante llega con sus propias ideas y entonces decide qué quita, qué no quita, con qué sigue, ahora qué se me ocurre. Y eso es como un borrón y cuenta nueva. Yo voy a citar es simplemente algo que ojalá fuera con todo, pero creo que es un parámetro de éxito, y es que cuando se ha logrado empoderar a las comunidades, tanto rurales como en los municipios, como las comunidades indígenas, las comunidades negras, no les queda tan fácil darle un giro a veces a procesos que ya vienen andando, sencillamente porque es tal el nivel de agenciamiento que algunas de ellas ya han logrado conseguir, que pues no hay opción. Es decir, hay que continuar el proceso y entonces pues queda difícil desmontarlo pese a actitudes caprichosas. Y lo otro, poco lo que mencionaba Jordi. Creo que en estos niveles de agenciamiento en Colombia ha habido un vínculo muy fuerte del sector privado que se ha unido alrededor de muchas visiones compartidas, que nos ha llevado también a que algunos de estos procesos pues tengan que continuar, repito, pese a el capricho a veces o falta de voluntad política de un gobernante de turno. Lastimosamente quisiera ya cerrar con eso, a lo que uno pudiera decir que deberíamos llegar, es a una conciencia política de nación y de visión no cortoplacista, sino de mediano, al menos mediano y largo plazo, pero por lo menos el mediano plazo. Pero para eso, pues hay que hacer un gran trabajo, creo que con los gobernantes, pero estamos en unos niveles de gobernanza en donde
las bases están jugando un papel muy importante y yo creo que ahí, en seguir formando esas bases, en seguir generando conciencia en esas bases, en que esas bases sean las que sigan moviendo los procesos, pues creo que ahí puede estar parte de la solución. Bueno, yo básicamente, bueno, me sumaría a lo que habéis comentado, ¿no? Porque precisamente, bueno, sabemos que la- los 17 ODS del 2030 pues no se van a cumplir, pero sí tenemos que intentar que al máximo sí, incorporar todo ese mensaje dijéramos, como hoja de ruta, ¿no? Y yo, mira, con mi experiencia en los últimos años, creo que al final lo que me queda sobre todo es fomentar esa política de proximidad. Está muy bien que los países tengan a escala macro, pues políticas, programas, tal, pero luego cuando lo tienes que bajar a la realidad, al contacto de lo cotidiano, al final yo creo que lo más importante es que los municipios, o sea, que los municipios incorporen en sus programas de desarrollo municipal el tema del turismo y la cultura, o sea, como un eje sí, de trabajo, porque es la unidad más cercana a la proximidad. Ahora que estaba trabajando en México, en municipios que son grandes, que luego tienen ejidos comunitarios, y veía los comités de turismo que se habían creado, ¿no? O de ecoturismo, si tenían un peso más importante, o de turismo cultural. Entonces veo realmente que esos comités, que son como lo más cercano, pues al final son los elementos claves, ¿no? Porque ellos están trabajando con la gestión de proximidad. Entonces yo creo que bueno, lo aplicaría, mira, fue muy divertido porque me comentaban, mira, aquí cuando tenemos un parto vamos a la partera, que es esa política de proximidad. Si el tema está más complicado, vamos al centro de salud y si se complica, pues vas al hospital, ¿no? Entonces, ahí es ese tema de trabajar en diferentes escalas, al final te das cuenta que es lo que realmente funciona, ¿no? Porque y ahora tienes que dotar, igual que se dota ese sistema de salud de una fortaleza, pues lo mismo con el turismo cultural. Y entonces, pues sumar también, es decir, está muy bien ese enfoque de las políticas culturales y del papel que yo creo que es fundamental de la administración pública, desde lo local, regional, estatal, ahora de la manita con el sector privado. O sea, sector de la restauración, de los hoteles, tal, y después también, pues de esas iniciativas que comentaba Diana, esas comunidades que a veces están más invisibilizadas. Yo trabajo con muchos grupos de pueblos originarios o afrodescendientes que se tienen que formalizar también. O sea, Colombia, por ejemplo, ha innovado hablando de la importancia de la economía informal, que le está llamando economía popular. Perfecto. Ahora, esa economía popular tiene que pasar a ser formal. O sea, que es lo complejo, ¿no? Porque en la medida que tú, por ejemplo, quieras promover un programa de turismo comunitario, las cocineras o los cocineros tienen que tener una certificación de manipulación de alimentos, por ejemplo, o tienen que tener los tengo que facturar, ¿no? Entonces, pues para que facturen, pues tienes que formalizarlo. Y os digo, yo que vengo maravillado de los Montes de María. Allá pasaron de lo informal, de esa economía popular, a cuando han empezado a tener volúmenes de compra o grupos de turistas que llegan allá, pues en Mapuján, el museo, ya facturan los grupos. Entonces, cuando tú facturas, puedes trabajar, o sea, y son procesos, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, al final es utilizar los ODS y esas políticas, bajarlas a la base y luego ser reinterpretadas por esas comunidades, pero comunidad es tanto el emprendimiento de Palenque de San Basilio, con Etnovives, que es el receptivo que tienen, como al hotelero de 5 estrellas que está en Cartagena, o al restaurante Celele, que yo recomiendo, por ejemplo, que están trabajando con un tema de biodiversidad sostenible, como la señora que vende la arepa de huevo en la calle y que está promoviendo un plato de generaciones. O sea, en la alianza entre todos y todas es cuando realmente pues, se consigue. Sería mi mensaje, ¿eh? O sea, con la experiencia de los últimos años, sumar para multiplicar, que es mi lema, y al final, pues creo que, bueno, en fin, puede ser un consejo. Gracias. Bueno, yo coincido completamente con todo esto, aunque creo, Jordi, que entre ese grupo que está vendiendo arepas y el grupo de los hoteles que pueden promover turismo rural comunitario, que me parece genial, hay un largo número que ha vivido mucho tiempo de espaldas a cualquier compromiso con su medio y que ha generado lo que algunos geógrafos del turismo llaman
una suerte de mecanismos de extracción de recursos, porque los recursos económicos salen y no benefician al sitio. Y en ese sentido creo que hay que mirar mucho más a esa parte que tú dices de encuentro, de cercanía con la población, en el sentido de, por ejemplo, incentivar mucho más el negocio comunitario, el negocio vecinal, que la presencia del gran turismo en lugares, por lo menos en lugares con mucha fragilidad, y de respetar mucho más la decisión, por ejemplo, de qué es lo que una comunidad quiere que sea susceptible de involucrarse con el turismo, o lo que quiere que forme parte de su esencia. Porque muchas veces cuando son comunidades pobres, desde el mundo académico, desde el mundo empresarial, se les mira como con la idea de que le está haciendo un favor, ¿no? Yo te llevo turistas, ya tú no puedes ponerles barreras a los turistas. Y es finalmente su vida. Y no necesariamente el hecho de que tengan menos economía implica que no estén satisfechos inclusive con su vida, ¿no? Hay sociedades que tienen niveles de felicidad muy alta con muchísimo menos dinero que otras sociedades, ¿no? Entonces, creo que hay que empoderar mucho a la toma de decisiones desde lo comunitario, y que en derechos culturales eso es fundamental. Creo que nos hemos tomado durante mucho tiempo, un rol que tal vez no corresponda al Estado y ni siquiera a la academia totalmente, que es el rol de decidir en políticas en general. Claro, el Estado y el sistema formal que tenemos lleva a que el Estado tome decisiones, pero en cultura el Estado debería ser mucho más cuidadoso en tomar decisiones previa, diálogo y toma de la temperatura y de los deseos y las expectativas, y sintonizar con eso, y no sintonizar con los deseos y las expectativas del grupo de poder, que finalmente, válidamente, muchas veces cree en su cultura, ¿no? Por una frase del indigenismo en el Perú, que es una época en la que se vio con buena intención a las culturas indígenas, y decía: hay que llevar cultura a las reducciones de los Andes. O sea, son seres humanos, pobrecitos, llevémosle cultura. Ellos no la tienen. Y eso, de alguna manera, impregna muchas de las políticas que se dan en muchos sectores. Ellos no saben, hay que enseñarles. Ellos no pueden, hay que... Pero en cultura, lo que nos ha enseñado la antropología los últimos más decenios largos, más de un siglo, es que el valor cultural no se puede clasificar ni segmentar, sino hay que buscar encuentro, mirada intercultural, y creo que ahí hay mucho que trabajar aún, y creo que en el sector cultura el Estado debería comenzar a reconocer que el sector cultura no es el sector público de la cultura, es el sector de la comunidad en general, donde caben empresas, pero sobre todo comunidades y personas. Como dice las interpretaciones que da sobre sus conceptos de derechos humanos, Naciones Unidas, ¿no? Cuando se habla de persona en el contexto de derechos humanos culturales, persona significa tanto el individuo como el colectivo, como la comunidad. Entonces, los derechos culturales se pueden debatir mucho en la teoría, pero se dan en la vida diaria, en la cotidianeidad de las cosas. Y empoderar en el proceso de toma de decisiones a esa eh, gente en su vida cotidiana es muy importante. Yo siempre les digo, acá nos quejamos, y es cierto, el Estado dedica muy poco a la cultura, pero si sumáramos todo lo que hace en cultura, cada una de las instituciones, como el pequeño colegio que festeja al héroe, el municipio que en su fiesta costumbrista promueve las danzas regionales y la comida, o las danzas distritales y la comida distrital, la provincia que junta en una feria del libro diversos esfuerzos, etcétera, etcétera, a lo largo del año, es muchísimo más que el presupuesto público oficial de cultura. Si lográramos crear vasos comunicantes entre todos esos esfuerzos y hacer que unos y otros se apoyen mutuamente, tal vez el esfuerzo económico del Ministerio de Cultura o del organismo de cultura del país que se trate no sea tan grande, si es que articulara todo eso, si es que lograra que haya comunicación entre la sociedad en sí misma,
Y es en ese proceso de comunicación en la sociedad en sí misma, de transmitir, de comprender, de compartir experiencias, ¿m? eh, que puede traducirse, por ejemplo, en bibliotecas itinerantes entre pequeños pueblos que pueden comprar 50 libros cada uno, pero de repente pueden tener cada fin de semana con un bus itinerante 200 libros, 4 pueblos, por decir algo, ¿no? Entonces, la posibilidad de sumar, creo que en lo pequeño, en el territorio, con los esfuerzos comunes, hay premios de cultura, hacen muchas empresas, hacen su concurso literario, su concurso de declamación, de narrativa y demás, y son esfuerzos aislados. Sumar, agregar y proponerlo eso también a un turismo cultural eh, que se nutra de esas experiencias auténticas. A mí, por ejemplo, yo he hecho mucho en extrañar en Perú y creo que en gran parte de Latinoamérica, los museos populares que he visto en muchos lugares de Europa, donde lo que está en el museo es la vida del vecino cotidiana de hace muy poco tiempo y hasta de la actualidad, porque le permite disfrutarse a sí mismo. De repente no es un museo pensado para el visitante, aunque nos fascina a los visitantes, pero pensado para el ciudadano, para que el ciudadano se pueda sentir satisfecho de su proceso de vida, que es el fenómeno cultural. Y de lo que yo he visto hasta ahora, creo que los lugares que apuestan por su cultura como revalorización espiritual propia, tienen el verdadero éxito en turismo. Y los lugares que apuestan por el turismo, primero, olvidan su espíritu, se disfrazan para el turismo y terminan con una narrativa como la que yo vi en un libro que se llama En el nombre del turista, que hace un maestrando español apellidado García, que dice, narra la vida de una pobladora local que teje en un sitio que es muy interesante como política cultural, que son las cooperativas de tejedoras de lana andina, ¿no? De telares andinos en el Valle Sagrado de los Incas. Y la señora narra su vida y dice, me levanto temprano, hago tal cosa, hago tal otra cosa, su vida cotidiana, ¿no? No me extiendo para no demorar. Y a las 3 de la tarde me disfrazo y voy a tejer para los turistas. Y yo digo, ¿y de qué se disfraza la señora? Claro, se disfraza del traje de su pueblo, en este caso es chinchero, de chincherina. O sea, cuando se pone la ropa de sus ancestros, dice me disfrazo, porque le hemos extraído la actividad para convertirla en espectáculo y no en su vida cotidiana. Hay que ver una forma más orgánica de plantear las cosas y que lo que pueda ver el turista sea la cultura esa milenaria que hereda esa mujer y tal vez en menos escenario y más realidad. Y eso implica darles más espacio a ellos mismos para definir la forma de comunicar su vida sin que la afecte, sin que tenga que transformarse para el turismo, sino que el turismo se transforme. Y por eso insisto en que creo que una de las materias que debería incorporarse, sobre todo en los países emisores como los europeos, en la formación, antes era formación cívica. Yo creo que ahora la gran necesidad es formar en cómo ser un buen turista. Porque, por ejemplo, los grandes hoteles o los grandes cruceros tienen una huella ecológica brutal. Porque creemos que el turista debe tener, sobre todo el turista que paga mucho, debe tener opciones a todas las variedades de carne, a todas las variedades de platos del mundo. Cuando lo interesante sería que se limite a algo de calidad de la zona, que promueva la economía de la zona y le dé un disfrute, pero no genere esa huella ecológica gigantesca que suelen generar las cocinas de esos lugares que son de 5 estrellas o muchos tenedores, ¿no? Por ejemplo. Gracias. Bueno, aquí me está escribiendo, estaba viendo aquí que pues ya nos corresponde despedirnos para cerrar la, la, la mesa. Entonces, pues de parte mía, como Clara Inés Sánchez, pero también como Universidad Externado de Colombia, pues fue un placer compartir con Jordi, querido amigo de hace mucho tiempo, y con Alberto y con Diana Guerra. Y muchísimas gracias a la Fundación Gaveiras por esta invitación. Estos son temas que nunca terminan, pero pues los tiempos son limitados, entonces pues yo también me retiro. Muchísimas gracias y fue un honor compartir con ustedes. Creo que igual ya
nos toca despedirnos a todos. Es un honor siempre estar con Jordi, que ya en sí mismo es una institución en el mundo de las Ujú. políticas culturales, del turismo cultural, con todo el esfuerzo gigantesco que realiza por todo lado, ¿no? Y con Clara, cuya prestigio y trabajo conozco desde hace tiempo, pues un honor. Y por supuesto, Diana, que es nuestra moderadora y que aporta tanto. Muchas gracias por la oportunidad, un honor compartir con ustedes. Gracias. Gracias por mi parte también. Ha sido un honor pues estar en este debate con Alberto, que ha abierto muchos caminos y sobre todo, pues bueno, tiene esa constancia, ¿no? Y sobre todo, bueno, con Clara Inés, que ahora como decana de la facultad en la Universidad del Externado, pues también nos abre ese punto desde la academia, ¿no? Aunque ella, como yo digo, la ventaja, bueno, de ambos, ¿no? Es que, y también de Diana, es que han trabajado desde la práctica también, con lo cual a veces se toca pues decir, bueno, esto no va a funcionar así, tiene que ir a... Entonces yo creo que, bueno, han pasado muchos años, se nos han puesto los pelos blancos, ¿no? Pero realmente estamos aquí y diciendo que se puede, ¿no? Y entonces, pues el turismo cultural sostenible pues está ahí y es una oportunidad. Ahora tenemos que trabajar porque si no se puede desmadrar, como ha comentado Alberto, que se pierde la esencia, ¿no? Cuando una persona se disfraza del imaginario de sí mismo, pues ahí es un problema muy grande que tenemos, ¿no? Porque entonces eso no es auténtico. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar para que sea auténtico realmente y, bueno, y que la cultura pues sea un motor de desarrollo con un modelo turístico que sea sostenible y sobre todo respetuoso, ¿no? Y responsable. Gracias. Y a la Fundación Gabeiras, evidentemente, gracias por coordinar ese espacio. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Chao. Hasta pronto.